Ya está. Esto es lo que habíamos explicado, ¿no es cierto?, sobre los rendimientos crecientes, que son lo mismo que decir costos de largo plazo decrecientes o monopolio natural. Es lo mismo, ¿ok?, en la literatura económica. Este es un caso, ¿no es cierto?, como les digo, en que es un caso básicamente tecnológico, ¿ok? Hay cierto tipo de industrias que tienen esta característica por una cuestión técnica. Los ejemplos que dimos, ¿no es cierto?, son bastante expresivos en ese sentido. Después, ¿no es cierto?, dijimos, mira, estaban los rendimientos constantes. Rendimientos constantes. Estos son costos de largo plazo, costos de largo plazo constantes. ¿Ok? Y después estábamos hablando de rendimientos decrecientes, y esto es lo mismo que costos de largo plazo, que son crecientes. Bien, esta es un poco una síntesis de las situaciones de largo plazo que uno puede enfrentar. Reitero, el análisis de largo plazo, ¿no es cierto?, no es más que un horizonte de planificación. Eso significa, ¿no es cierto?, que tú conoces la tecnología para producir lo que sea, ¿no es cierto?, tomate, automóviles, teléfonos, lo que sea, ¿no es cierto?, y tú puedes proyectar, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuánto te costaría construir una planta, cuánta gente necesitas entrar a trabajar, qué sé yo, y un montón de cuestiones tecnológicas, ¿no es cierto?, que te determinan cómo es la estructura de costo de largo plazo, ¿ok? Y en ese caso, ¿no es cierto?, te puedes encontrar con este tipo de situaciones, ¿ok? Esas decisiones de largo plazo no son lo mismo, ni son equivalentes a las decisiones de corto plazo. Les reitero, en los ejemplos del taxista, de, qué sé yo, de la empresa que produce paneles fotovoltaicos para el aeropuerto, etcétera, 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 ¿no es cierto? Ahí tenemos decisiones, ¿no es cierto?, de corto plazo, que no son necesariamente las mismas que las que podría tomar una empresa en el largo plazo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema con esto? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en realidad, a ver, en la práctica, en los hechos, ¿no es cierto?, lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que en general, ¿no es cierto?, la mayor parte de las industrias en la terminología económica, ¿no es cierto?, es el conjunto de empresas que operan en un mismo giro, ¿no es cierto? La mayor parte de las industrias operan en esta situación. Esta es la situación general. Esto, de nuevo, está siendo tremendamente discutido por algunos economistas muy actuales, Tomás Piketty y otros, ¿no es cierto?, están diciendo, mire, este supuesto de los rendimientos constantes, ¿no es cierto?, eso no es tan claro, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante por qué, ¿no es cierto? Pero en todo caso, en lo que se refiere a lo que hemos visto hasta aquí, ¿no es cierto?, los rendimientos constantes parece ser la regla general de las industrias que vemos ahora acá. Estos casos que están acá, ¿no es cierto?, son casos, como os digo, contados con los dedos de una mano, ¿no es cierto? En general, los monopolios naturales, ¿no es cierto?, están todos regulados en todas partes del mundo. De hecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, subindustrias, como qué sé yo, como el gas natural, por ejemplo, el gas de ciudad, que le llaman, que aquí en Arica se conoce re poco, digamos, pero si ustedes van a Santiago, ¿no es cierto?, se van a encontrar con que hay mucha gente, ¿no es cierto?, que está conectada directamente a empresas de gas. ¿Se han fijado, ¿no? ¿Se fijan en ese detalle? Bueno, esa industria es medio monopólica y de hecho está regulada también. ¿Ok? El cable, ¿no es cierto?, la industria del cable, las empresas transmisores de cable, ¿no es cierto?, está considerado en una situación rara. Eso no está regulado, ¿no es cierto?, pero claramente tiene harta característica de monopolio natural. ¿Ok? Lo que pasa es que tiene sustitutos muy cercanos. Entonces, como que no funciona en ese caso. Eso no está regulado, de hecho, hoy día, ¿no es cierto?, a pesar de que tiene ciertas regulaciones que le impiden discriminar y hacer otras cosas más que tienen que ver con normativa económica, ¿no es cierto?, que protege la libre competencia, básicamente. ¿Ok? Estas son las situaciones genéricas, ¿ok? Por lo que a ustedes les compete, ¿no es cierto?, lo más probable es que ustedes operen en este caso. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? En realidad, ¿no es cierto?, estoy pensando en un agrónomo, ¿no es cierto?, que trabaja en el campo, que sé yo qué, pero los agrónomos trabajan en muchos lados, ¿no es cierto?, y por lo tanto eso no se puede asegurar que sea así. En realidad, ¿no es cierto?, lo que les decía recién, lo que ocurre es que todas las industrias tienen un tramo de rendimientos crecientes, ¿no es cierto?, un tramo, ¿no es cierto?, de rendimientos constantes, ¿no es cierto?, y un tramo de rendimientos decrecientes, es decir, cuando la empresa se hace demasiado grande y se transforma en una empresa ineficiente. ¿Ok? Las empresas demasiado grandes, ¿no es cierto?, empiezan a incurrir en costos de coordinación, ¿no es cierto?, que sé yo, que las hace tremendamente ineficientes desde el punto de vista de la gestión interna de las empresas. ¿Ok?
En fin, eso, ¿ok? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? Estamos diciendo que en cualquier industria que se trate, ¿no es cierto?, que podría ser, qué sé yo, la producción de tomates, podría ser la producción de alimentos envasados, podría ser la producción de alimentos liofilizados, ¿no es cierto? Cualquiera de esas industrias que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, va a tener, ¿no es cierto?, como estructura de costo de largo plazo, algo como esto. Un tramo, ¿no es cierto?, en que tenemos rendimientos crecientes, ¿no es cierto?, un largo tramo, ¿no es cierto?, donde probablemente tengamos rendimientos constantes, y muy lejos en el horizonte probablemente vamos a tener un tramo de rendimientos decrecientes, ¿ok? Esto que estáis dibujando acá, ¿no es cierto?, es una función de costos medios de largo plazo. Ese es el comportamiento de los costos medios de largo plazo para cualquier industria, ¿ok? Aquí tenemos costos y aquí tenemos cantidad producida, ¿ok? Costos medios de largo plazo significa, ¿no es cierto?, que aquí yo puedo tener una empresa que produce 100, ¿no es cierto?, por ejemplo, a este costo medio, y que produce 1000 al mismo costo. Este tramo es de rendimientos constantes a la escala. Este tramo que está acá, ¿no es cierto?, es un tramo de rendimientos crecientes a la escala, ¿ok? Significa, ¿no es cierto?, que la empresa, ¿no es cierto?, en este caso, mientras más grande, mientras más crezca, ¿no es cierto?, va a ser más eficiente. Y efectivamente, ¿no es cierto?, ustedes para producir cualquier cosa, ¿no es cierto?, van a encontrar tramos en los cuales la empresa no es eficiente que produzca. Ejemplo, no sé, la minería, por decirte algo, ¿no es cierto? Una minera, ¿no es cierto?, que sé yo, que, no sé, una planta, ¿no es cierto?, que sé yo, como la que se inauguró aquí en Pampa Camarones, por decirte algo, ¿no es cierto?, que sé yo, una planta de lixiviación, ¿no es cierto?, de minerales, ¿no es cierto? Una planta como esa, ¿no es cierto?, no puede producir menos que, no puede procesar menos, ¿no es cierto?, de unas 400.000 toneladas al año. Este punto, ¿no es cierto?, de acá está en 400.000 toneladas al año. Ese es el límite, ¿no es cierto?, en el cual la escala de producción permite hacer operaciones como esta. ¿Ok? Una empresa que opere bajo este tramo, es decir, que produzca, por ejemplo, qué sé yo, 200.000 toneladas en un punto como este, significa que está siendo menos eficiente que su competencia. Lo más probable es que no pueda competir. ¿Estamos claros? Esta cuestión es súper importante tenerlo claro de nuevo también, chanchitos. ¿Ok? En la misma universidad, ¿no es cierto?, hay un proyecto de acuicultura, ¿no es cierto?, por ejemplo, en que un profesor de la Facultad de Ciencias está cultivando pescaditos ahí en Corpesca, ¿ok? Dorados y bonitos, ¿ok? Y uno de los problemas que ellos tenían precisamente era saber cuánto iban a ser sus costos de producción. ¿Cuánto van a ser sus costos de producción? Y están tratando de calcularlo a partir de los datos experimentales de laboratorio. Entonces, yo le decía a Arnaldo, ¿no es cierto?, al profe de allá abajo, ¿no es cierto?, le decía, pero Ramón, no es así la cosa. La cosa es un poquito más complicada que eso. Si tú quieres tener un producto en el mercado, ¿no es cierto?, una de las cosas que tú tienes que calcular, ¿no es cierto?, es la escala óptima de producción, donde tus costos de producción son mínimos, dada la tecnología que tú estás planificando acá. ¿Que puede ser muy grande esa planta? Sí, efectivamente podría ser muy grande. ¿Ok? Pero en la práctica tú no puedes inferir a partir de un laboratorio, ¿no es cierto?, qué sé yo, cuáles van a ser los costos de producción. El laboratorio está operando por acá arriba, por acá. Está operando en una microescala, ¿no es cierto?, en el cual todos los procesos son caros, son lentos, son difíciles, ¿no es cierto?, y por lo tanto los costos de producción que tú observas en un laboratorio, ¿no es cierto?, son casi por definición, ¿no es cierto?, en un tramo de rendimientos crecientes. Por lo que es lo mismo con costos decrecientes. Por ahí me pareció un poquito más interesante la cosa, ¿no es cierto? Los datos de laboratorio solo sirven para pruebas conceptuales, no sirven para evaluar negocios. ¿Estamos chanchos? ¿Se entendió esa parte? Es complicada. Bien, a ver, hay cosas como esta, ¿no es cierto?, que hay otros tipos de industria, por supuesto, cuyas economías de escala, ¿no es cierto?, se alcanzan en niveles muy inferiores, ¿ok? O sea, no sé, una fábrica de calugas, por decirte algo, ¿no es cierto?, probablemente, ¿no es cierto?, pueda operar a costos a escalas de operación muy bajas, porque no se necesita tener una empresa muy grande para ser eficiente. ¿Se dan cuenta? Que si una empresa distribuidora de impresos, no sé,
un kiosco de diario, por decirte algo, probablemente tenga los mismos costos de venta, ¿no es cierto?, de operación, ¿no es cierto?, que un supermercado. ¿Se dan cuenta? Aquí hay de todo. En esta parte, ¿no es cierto?, aquí depende mucho del tipo de industria que se trate, ¿no es cierto?, uno puede encontrar empresas de tamaños muy distintos que están operando en el tramo de rendimientos constantes. En el tramo de rendimientos constantes. El mercado ahora, ¿no es cierto?, va a tener una configuración dependiente, ¿no es cierto?, de este tipo de problemas. Si mi función de demanda, ¿no es cierto?, en un mercado como este está por ahí, si esta es mi demanda, ¿no es cierto?, aquí vamos a estar en el caso de un monopolio natural. Porque como la demanda es pequeña en relación al tamaño óptimo de la tecnología que se emplea en este producto, entonces la empresa, ¿no es cierto?, va a estar operando en un tramo de rendimientos crecientes. Este caso, ¿no es cierto?, significa que estamos en un monopolio natural. Si la demanda de mercado anda por acá, por ejemplo, ¿no es cierto?, significa que vamos a estar operando, ¿no es cierto?, en un tramo de rendimientos constantes. Eso significa que pueden haber una o muchas empresas, ¿no es cierto?, operando en este mercado. La cantidad de empresas, de hecho, no está muy claramente determinada en un caso como este. ¿Ok? Pero aquí las empresas no pueden competir por costos entre ellas porque tecnológicamente, ¿no es cierto?, es esta la estructura de costo de largo plazo. ¿Estamos claros? Si yo tengo una función de demanda por acá, ¿no es cierto?, uno dirá, ah, entonces significa que las empresas van a operar en el tramo de los rendimientos crecientes. ¿Ok? Los rendimientos decrecientes, con costos crecientes. No es cierto. Lo más probable es que yo tenga empresas grandes, ¿no es cierto?, muchas empresas grandes, ¿no es cierto?, operando por aquí. ¿Ok? Porque para acá, ¿no es cierto?, las empresas pierden competitividad. No son capaces de producir a los mismos precios. Una sola empresa vendiendo en este punto es menos eficiente que, no sé, 50 empresas de este tamaño. O, qué sé yo, 2 empresas de este otro tamaño. ¿Se dan cuenta? Esto es súper importante, ¿ok? De nuevo, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo es básicamente, es casi vocabulario simplemente, ¿no es cierto? Lo que estamos diciendo con esto, ¿no es cierto? Entonces, chanchito, es que estos conceptos que tenemos acá arriba, ¿no es cierto?, pueden ser vistos, ¿no es cierto?, como casos, ¿no es cierto?, de la estructura de costo de largo plazo, pero también pueden ser vistos como etapas, ¿ok? En todas las industrias nos vamos a encontrar con situaciones como esta, ¿ok? Una de las cosas que ha estado ocurriendo en la agricultura, que es lo que comentábamos antes, ¿no es cierto?, cuando estuvimos en el recreo, ¿no es cierto?, es que este límite, ¿no es cierto?, en la agricultura ha estado retrocediendo. Hoy día, ¿no es cierto?, digamos, las empresas agrícolas, ¿no es cierto?, pueden operar dentro del tramo de rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, en niveles muy bajos de producción, por acá abajo. Eso se llama, muchachos, cambio técnico. Aquí no tiene nada que ver ni la economía, ni las espaldas financieras, ninguna de esas cuestiones, ¿ok? Esto es tecnológico, ¿ok? Y más adelante vamos a ver por qué se producen pues, este tipo de fenómenos tecnológicos, ¿ok? Uno dirá, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Para qué? ¿Ok? Como les comentaba antes, ¿no es cierto?, que en los años 60, 70, ¿no es cierto?, una de las cosas que se hizo, ¿no es cierto?, fue simplemente limitar la cantidad de gente que trabajaba en el agro, que vivía en el campo, ¿no es cierto?, para construir grandes paños, ¿no es cierto?, que fueran productivos, que alcanzaran los rendimientos a la escala suficiente. Y entonces le metían máquinas grandes, ¿ok? Eso es muy típico de la tecnología soviética, todo esto. Máquina grande, ¿qué significa eso? Que plantabas una gran superficie, ¿no es cierto?, qué sé yo, no sé, 1000 hectáreas, ¿no es cierto?, con trigo, y le metías máquinas en cantidades industriales. Fumigadas con aviones, ¿no es cierto?, qué sé yo, metías máquinas que cosechaban, ¿no es cierto?, a toda velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esos métodos de producción, ¿no es cierto?, lo que están diciendo es que son métodos de producción tremendamente eficientes. El costo unitario de producción es muy bajo. Significa que tenemos empresas grandes que están operando en contexto de economías de escala constante, ¿no es cierto?, muy amplias, ¿ok? Lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no es cierto?, nos dice, mire, una persona, ¿no es cierto?, que produce, no sé, cualquier producto de la agricultura, ¿no es cierto?, puede operar, ¿no es cierto?, en tramos tan chicos como 1 hectárea, 2 hectáreas, cosas de ese estilo, ¿ok? Ya está.
Más adelante vamos a ver algunas tecnologías que probablemente a ustedes les llamen la atención, cómo se hace una cosa como esta, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurren cosas como esta? Y hay varias razones para eso, ¿cierto? Algunas de las cuales no les van a gustar nada a ustedes, pero bueno. Ya está. Bien, ¿está claro este asunto? ¿Sí? Vamos a suponer una cosa, ¿ok? Vamos a decir, mira, supongamos ahora, ¿no es cierto?, que... Y ahí me aburrí con esa cosa, ¿no es cierto? Está feo. Vamos a suponer, ¿no es cierto?, que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en una industria, ¿no es cierto?, que tiene estos rendimientos constantes a la escala, ¿ok? Supongamos que estamos en algo como eso, ¿ok? Aquí tenemos nuestros costos marginales, aquí tenemos pesos, digamos, y aquí tenemos nuestros costos marginales medios de largo plazo, ¿no es cierto?, que son iguales a los costos marginales de largo plazo, ¿ok? La pregunta es, bueno, a ver, una de las cosas que nos dice este esquema, ¿no es cierto?, es que en realidad que podrían haber muchas empresas. O sea, si nosotros suponemos, por ejemplo, que la función de demanda anda por ahí, por ejemplo, ¿no es cierto?, si ahí está la función de demanda, uno diría, bueno, a ver, esta es la cantidad, ¿no es cierto?, que se va a transar en el mercado a este otro precio. Ninguna duda, ¿no es cierto? Este va a ser el precio de mercado, ¿no es cierto?, en este mercado, ¿ok? ¿Cuántas empresas van a haber ahí? La respuesta es, no lo sabemos, ¿ok? No lo sabemos. Cuando estamos operando en los rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, pueden haber muchas empresas ofreciendo el mismo producto, de distinto tamaño incluso. Por ejemplo, podría haber una empresa, ¿no es cierto?, cuyo costo de corto plazo será algo como eso. Aquí tengo los costos medios de corto plazo de la empresa 1. Y podría haber otra empresa, ¿no es cierto?, que sea más grande, ¿no es cierto?, pero sus costos medios de corto plazo van a andar por aquí. De corto plazo de la empresa 2. Y podría haber una microempresa por acá también, ¿no es cierto?, con costos medios de corto plazo en 3. Podrían coexistir muchas empresas en muchos tamaños distintos. Cuidado con esto, ¿no es cierto, chanchitos? Aquí hay una tendencia, ¿no es cierto?, medio, yo la encuentro medio paleontológica, si se quiere, ¿no es cierto?, a pensar de que los mercados, cuando hay una o pocas empresas operando en el mercado, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que estamos en presencia de un monopolio, ¿ok? Y eso no es necesariamente así, ¿ok? Aquí tenemos que ponernos un poquito más modernos, ¿no es cierto? Los mercados monopólicos, ¿no es cierto?, no dependen, en muchos casos, ¿no es cierto?, de una cuestión tecnológica. De hecho, cuando tenemos industrias de rendimientos constantes a la escala, ¿no es cierto?, normalmente el fundamento de un monopolio, si es que existe, ¿no es cierto?, no es una cuestión tecnológica. Podría ser hasta una mala práctica, podría ser una colusión, ¿no es cierto?, podría ser simplemente, ¿no es cierto?, alguna forma de, ¿cómo se llama?, de obtener cierto tipo de protecciones legales, ¿ok? No necesariamente, ¿no es cierto?, entonces, la existencia de pocas empresas o de una sola empresa, ¿no es cierto?, significa que estamos en presencia de un monopolio, ¿ok? Esto, de nuevo, tienen que haberlo visto también ustedes en microeconomía, ¿no es cierto?, pero las condiciones para que exista un monopolio, ¿no es cierto?, básicamente no es solamente una cuestión tecnológica, como les decía, ¿no es cierto?, sino que además debería haber restricciones a la entrada o a la salida de empresas. ¿Ok? Tiene que haber restricciones, ¿no es cierto? O pueden haber restricciones legales, simplemente, ¿no es cierto? Tiene que haber alguna forma de monopolización legal. ¿Ok? El monopolio, ¿no es cierto? Ese es un tema, ¿no es cierto?, que no lo hemos visto acá, ¿no es cierto? El monopolio asusta y enoja a todo el mundo, ¿no es cierto? Porque el monopolio, ¿no es cierto?, en general es una forma de abuso del consumidor, ¿no es cierto?, que no le gusta a nadie, ¿ok? Y vamos a ver más adelante que eso no es mucho más que una generalización, porque de hecho hay cierto tipo de leyes que producen monopolios naturalmente. No tiene nada de malo, digamos, el monopolio se utiliza, incluso, ¿no es cierto?, la figura del monopolio se utiliza para algunas cosas, ¿no es cierto?, en gestión económica, ¿ok? Pero en este punto, ¿no es cierto?, cuando se trata de la producción de bienes comunes y corrientes, ¿no es cierto?, el problema, ¿no es cierto?, del monopolio es un problema, ¿ok? El monopolio vende menos y vende más caro, ¿ok? Y se pierde bienestar en la sociedad cuando hay una empresa monopólica. Cuidado con esto, ¿no es cierto? En agricultura tenemos mucho cuento con esto,
La agricultura creo que es el único mercado, ¿no es cierto?, que tiene bienes protegidos hasta el día de hoy. ¿Han oído hablar ustedes de las bandas de precios? ¿Alguien sabe lo que son las bandas de precios? Tiene que ver cuando en el agro fijan un precio para todas las verduras, ¿no? Una que ver. Es una corrupción, es para denunciar a los pacos, ¿no? No, pero las bandas de precios, ¿no es cierto?, son un mecanismo legal en que se protege, ¿no es cierto?, cierto tipo de producciones agrícolas en Chile todavía. Esto quedó del año de hace, no sé, 50 años atrás, ¿no es cierto?, desde el tiempo la pera. Pero en Chile, ¿no es cierto?, operan bandas de precios, ¿no es cierto?, para el maíz, el trigo, el azúcar. Y claro, pero esto es en realidad sobre la remolacha, algo así. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Esto significa que los productores de maíz y de trigo, ¿no es cierto?, han convencido, ¿no es cierto?, que si yo a los gobiernos de hace no sé cuántos años atrás y anda a quitárselos, ¿no es cierto?, de que en realidad ellos no pueden estar expuestos a los vaivenes del comercio internacional. ¿Ok? Entonces, si el precio del maíz, por ejemplo, está demasiado barato, ¿no es cierto?, que si yo en los mercados internacionales, por ejemplo, entonces operan sobre tasas arancelarias. Al maíz importado, ¿no es cierto?, se le ponen aranceles, ¿no es cierto?, compensatorios, si se quiere, ¿no es cierto?, de modo tal de que el precio interno del producto, del maíz en este caso, del trigo, suba. ¿Ok? Con eso, evidentemente, lo que se precave, ¿no es cierto?, es que el productor de maíz y el productor de trigo en Chile, ¿no es cierto?, pueda vender a un precio que resulte rentable. Por contrapartida, si el precio internacional, ¿no es cierto?, está demasiado caro, ¿no es cierto?, demasiado alto, se supone, ¿no es cierto?, que operan descuentos arancelarios, ¿no es cierto?, de modo tal que los precios del maíz interno, ¿no es cierto?, y del trigo, ¿no es cierto?, son más bajos que en el comercio internacional. ¿Ok? ¿Se entiende un poco el sistema de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Mira, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que supongamos que a lo largo del tiempo, ¿no es cierto?, pensemos, ¿no es cierto?, que este es un producto como el trigo, por ejemplo, no sé si se ve el gráfico allá arriba. Supongamos, qué sé yo, que el trigo, ¿no es cierto?, qué sé yo, tiene cotización, aquí tenemos precio, ¿no es cierto?, y aquí tenemos años. ¿Ok? Supongan ustedes que tenemos una situación como esa. Un año, ¿no es cierto?, que si el precio del trigo anda por acá, el otro año anda por acá abajo, ¿no es cierto?, el otro año anda por acá, otro año anda por acá, y así sucesivamente. ¿Ok? Supongamos que estos son datos anuales, ¿no es cierto?, y tenemos algo como eso. La autoridad, ¿no es cierto?, lo que hace, ¿no es cierto?, es que fija, ¿no es cierto?, un precio promedio móvil, si se quiere, ¿no es cierto?, un precio histórico, si se quiere, y dice, mira, el precio, ¿no es cierto?, anda por acá. Y fija, ¿no es cierto?, una banda, ¿no es cierto?, de tolerancia, si se quiere, ¿no es cierto?, en que la autoridad no hace nada, si es que el precio, ¿no es cierto?, se mueve en este rango, en el rango de la línea punteada. Si, fíjense en este año, ¿no es cierto?, el precio está demasiado bajo en el extranjero. Lo que se hace, ¿no es cierto?, es que se le pone una tasa arancelaria a la importación de trigo, de manera tal de que el precio domésticamente suba. Y con eso estamos protegiendo al productor de maíz, o de trigo, o lo que sea. ¿Ok? Si el precio está demasiado alto, supongamos que si yo que este año, por ejemplo, el precio andaba por acá arriba, aquí lo que se hace, ¿no es cierto?, que se aplica una rebaja arancelaria, de modo tal de que el trigo, ¿no es cierto?, entra con un precio más bajo a Chile que en el resto del mundo. De manera tal, ¿no es cierto?, que el precio del trigo, ¿no es cierto?, acá en Chile, ¿no es cierto?, se mantiene dentro de estos rangos de tolerancia, ¿no es cierto?, que permite la banda. ¿Ok? ¿Estamos claritos? ¿Se entiende este mecanismo? ¿Sí? Este es un tema súper discutido también hasta el día de hoy. Son pocos los productos que tienen, como les digo, entiendo que son solamente estos tres, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿no es cierto?, uno de los defectos que uno observa habitualmente, ¿no es cierto?, es que la banda opera muy bien cuando se trata de precios bajos, pero opera muy mal cuando se trata de precios altos. O sea, los descuentos arancelarios no operan nunca, en realidad. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto?, si el precio internacional de un producto está muy alto, ¿no es cierto?, entonces se queda ahí nomás, ¿no es cierto?, y quedan muy felices los productores agrícolas del producto. Quedan muy tristes los consumidores, digamos, pero quedan muy felices los productores agrícolas. ¿Ok? La lógica de esto, ¿no es cierto?, es que en el largo plazo los precios se mantienen en un cierto nivel más o menos predecible, ¿no es cierto?,
Y la idea es proteger a los agricultores, ¿no es cierto?, de fluctuaciones muy bruscas. Que si yo, no sé, en Rusia, ¿no es cierto?, hay una campaña de trigo que resultó tremendamente productiva, ¿no es cierto?, significa que los precios internacionales se van a la chuña, bajan muchísimo, ¿no es cierto?, y los productores de acá no se tienen que vender a huevo, ¿ok? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, salen perjudicados, ¿no es cierto?, porque pierden plata. No depende de ellos. Ahora, no puede ocurrir, ¿no es cierto?, que en Rusia o alguna otra parte, ¿no es cierto?, los productores tengan muchos años de campañas muy buenas. Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que se hace es protegerlos para evitar las fluctuaciones cortas, fluctuaciones de corto plazo. Es parecido también incluso a lo que se hace con el petróleo que hoy día en Chile. ¿Okay? Pero bueno, no sé si se entiende el mecanismo. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? ¿Sí? Bien, este tipo de mecanismo, ¿no es cierto? De nuevo, esto ilustra un poco, ¿no es cierto?, lo excepcional que pueden ser los mercados agrícolas a veces. ¿Ok? Es el único mecanismo parecido, ¿no es cierto?, que existe para proteger productores agrícolas, para producir cierto tipo de productores en Chile, el sistema de banda. ¿Ok? Habemos muchos, ¿no es cierto?, que decimos, mire, o sea, hay muchos economistas que dicen que el sistema de banda, ¿no es cierto?, es simplemente un abuso institucionalizado nomás, ¿ok? Pero porque en la práctica lo que está haciendo con eso, ¿no es cierto?, es restringir el acceso, ¿no es cierto?, a la producción. Es decir, no tenemos libre entrada y salida del mercado de productores por este mecanismo de bandas, ¿ok? Y eso es lo que genera eventualmente monopolios, ¿ok? Sistemas como este, ¿no es cierto?, han habido en muchas ocasiones en el caso chileno, ¿ok? En el pasado, ¿no es cierto?, que si yo hubiera un mecanismo de compensación para otro tipo de productos también, ¿no es cierto?, a propósito de la entrada, por ejemplo, cuando Chile entró a Mercosur, por ejemplo, se hizo socio del Mercosur, también se introdujeron algunos mecanismos de compensación para la agricultura, porque sabía que la agricultura iba a tener problemas para competir con otras empresas de Brasil, de Argentina, de países que tienen ciertas ventajas comparativas en la producción agrícola. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, ustedes asistieron hace poco, ¿no es cierto?, a un caso de mala práctica, ¿no es cierto?, que es el caso de la colusión de los pollos. Se trataba, ¿no es cierto?, es un caso muy pertinente al caso agrícola, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de un producto pecuario, ¿no es cierto?, que tiene todas las características de un producto agrícola común y corriente, ¿no es cierto?, ninguno de ustedes es capaz de distinguir un pollo de otro, ¿no es cierto?, pero, de todas maneras, ¿no es cierto?, las empresas grandes lograron ciertos acuerdos, ¿no es cierto?, que les permitía restringir las ventas, ¿no es cierto?, de productos dentro del país, de modo tal de que ellos tenían precios monopólicos, ¿ok?, al decir de los analistas que vieron este tema. Bueno, ahí estamos en los casos excepcionales, ¿ok? En general los monopolios operan básicamente con apoyo legal, ¿ok? Por contrapartida, tenemos otro tipo de empresas, ¿no es cierto?, que pueden ser únicas o pueden haber muy pocas, ¿no es cierto?, y sin embargo no pueden operar sus monopolios, porque simplemente, ¿no es cierto?, a pesar de que estén solas, ¿no es cierto?, están operando en una industria con rendimientos constantes a la escala, y por lo tanto no pueden explotar su monopolio aun cuando lo sean. Ejemplo, el caso del papel, por ejemplo. ¿Ok? No me salen con el papel tissue porque es otra historia, pero el papel, ¿no es cierto?, por ejemplo, en Chile existe una sola gran productora de papel, la papelera, ¿no es así? Bueno, la papelera, ¿no es cierto?, es una sola empresa, ¿no es cierto?, uno diría es un monopolio. No, en realidad, porque lo que ocurre es que cualquiera puede traer papel de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto?, y se acabó. ¿Ok? O sea, aunque sea una empresa que esté sola, ¿no es cierto?, la empresa no puede explotar su condición monopólica. O lo que es lo mismo, yo podría tener también una sola empresa muy grande operando aquí, en el corto plazo. O sea, podría tener una empresa de costos medios, de corto plazo, ¿no es cierto?, llamémosla 4, por ahí. Y no habría ningún problema en un caso como este, siempre y cuando se cumpla esta condición que está acá. ¿Ok? Que haya libertad de acceso y salida de la industria. ¿Cuál es el problema con esta historia? Bueno, una primera aproximación, ¿no es cierto?, a este tema, ¿no es cierto?, nos dice que hay, que en realidad los mercados son dinámicos, ¿ok? Y significa, ¿no es cierto?, que esta condición que estamos viendo acá, ¿no es cierto?, a veces se puede mover, ¿ok?
Y aquí aparece un problema, ¿ok? Aquí aparece un problema serio. Pensemos de nuevo, ¿no es cierto?, en nuestro mercado, ¿no es cierto?, que tiene una industria, ¿no es cierto?, como la que como comentábamos recién. Tenemos de nuevo nuestra industria con costos medios, de largo plazo, ¿no es cierto?, como eso, ¿ok? Y aquí tenemos muchas empresas operando. Supongamos que si yo una empresa chica acá, que opera por ahí, de costos medios de corto plazo, una empresa de costos medios de corto plazo, como esa, ¿no es cierto?, que es 12, ¿no es cierto? Pero ahora supongamos que apareció una empresa, ¿no es cierto?, que puede producir a costos más bajos que los demás. Que descubrió un procedimiento, un nuevo proceso, ¿no es cierto?, qué sé yo, algo, ¿no es cierto?, que la hace más eficiente. Y supongamos que esa empresa se encuentra en una situación como esta, con costos medios de corto plazo como este. Fíjate que esta empresa, ¿no es cierto?, puede producir a un precio mucho más bajo, por ejemplo, por ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este mercado? Bueno, van a pasar varias cosas, ¿ok? Si esta empresa, ¿no es cierto?, es capaz de producir esta cantidad a un precio todavía más bajo que el resto de la competencia, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir es que esta empresa va a empezar a obtener ganancias sobrenormales, va a empezar a obtener rentas monopólicas. Esta área que está acá, ¿no es cierto?, son ganancias sobre los costos medios. Toda esta área que está acá, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como rentas. Rentas, ¿ok? Digamos, estos son ganancias económicas, porque son ganancias sobre los costos de producción. Ganancias económicas. En Chile le llamaríamos cortar la cincel. Esta empresa está ganando mucha plata, ¿no es cierto?, porque descubrió una manera de ser más eficiente que las demás. ¿Estamos claros? Está obteniendo ganancias económicas. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en un caso como este? Bueno, aquí hay harta discusión, ¿no es cierto?, pero una de las cosas, una de las primeras ideas que les van a salir, ¿no es cierto?, en los textos de estudio, ¿no es cierto?, les van a decir, bueno, si una empresa es capaz de hacer una cosa como esta, ¿no es cierto?, entonces significa que estas otras empresas que tienen costos más altos de producción, esta y esta otra, ¿no es cierto?, van a tener un problema, ¿ok? Esta empresa y esta otra, ¿no es cierto?, no pueden vender a estos precios en el largo plazo. A este precio no pueden, van a tener pérdida, ¿ok? Lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, es que una de dos, o la imitan, y por lo tanto, ¿no es cierto?, todas estas empresas empiezan a hacer lo mismo, ¿no es cierto?, que esta otra empresa que tiene mejores costos de producción, o cierran, o se van del mercado. ¿Estamos claros? La empresa más eficiente, ¿no es cierto?, en este caso, está dando, si se quiere, el ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no es cierto?, para un mercado, ¿ok? Y los otros que están produciendo, ¿no es cierto?, a costos más altos, ¿no es cierto?, no les queda más que o imitarla o cerrar. Algunas personas le han llamado a este mecanismo, ¿no es cierto?, el mecanismo lo han llamado darwinismo social. Darwinismo social. Porque esto lo que nos dice es que solamente los más eficientes sobreviven en los mercados. ¿Ok? La empresa, ¿no es cierto?, que le va mal y que tiene que cerrar, ¿no es cierto?, es porque es menos eficiente. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que el mecanismo de atracción para que esto ocurra, ¿no es cierto?, son las rentas. Las empresas lo que están haciendo es buscar ganancias anormales sobre los costos de producción. ¿Queda claro ese punto, muchachos? De nuevo, este es un concepto bien importante, ¿no es cierto?, porque de hecho, ¿no es cierto?, esto suele ser bastante dramático en algunas industrias. O sea, no sé, un ejemplo de esto, ¿no es cierto?, que si yo, el caso, ¿no es cierto?, de la competencia entre universidades. Ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, que en Chile han quebrado varias universidades. Quebró la Universidad del Mar, ¿no es cierto?, que si yo, la Universidad Arce, ¿no es cierto?, y eso significa un tremendo drama.
porque lo que se hizo ahí fue confiar en un mecanismo como este, ¿no es cierto?, para regular el mercado de la educación superior, con las consecuencias que todos vimos, que quedaron, no sé, 15.000 estudiantes en la calle, ¿no es cierto?, sin poder terminar sus estudios porque la empresa, la universidad, no fue capaz de generar, de hacer lo que tenía que hacer a los precios que estaba cobrando. ¿Ok? Esta es probablemente la razón por la cual, por ejemplo, qué sé yo, los agricultores de Azapa, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque son los que ustedes conocen mejor, ¿no es cierto?, están siempre buscando, ¿no es cierto?, maneras más eficientes, ¿no es cierto?, de producir, porque es la forma en que obtienen rentas. Obtienen ganancias anormales, ¿no es cierto?, para la industria. Este es el mecanismo que empuja, ¿no es cierto?, a ser más eficientes las empresas en una economía de mercado, las rentas, las ganancias que se pueden obtener, ¿no es cierto?, por el ahorro de costos. ¿Estamos claritos? Ya, fin por hoy. Déjeme compartir por ahora, ¿no es cierto? Dudas, comentarios, alcances sobre este tema. ¿Ningún problema? No, profe. Fenómeno.